El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias esta noche porque nos tienes en tu casa de oración. Y venimos dispuestos a rendirte la pleitesía de nuestra fe, a tu amor, a tu grandeza, a tu bondad. Te rogamos ahora que conduzcas nuestros entendimientos por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a vivirla, ayúdanos a que otros la conozcan a través de nosotros. Te rogamos que perdones todo pecado que haya en alguna mente, en algún corazón, y que seamos luces encendidas en las tinieblas del pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. 3 motivos por los que Cristo nació en el mundo. Contestamos muy rápido esa pregunta, ¿verdad? ¿A qué vino Cristo Jesús? A salvarnos, decimos, a salvarnos. Bueno, está muy entero esa respuesta. Algunos creen en el mundo que Cristo vino a que hubiera vacaciones, o sea, la Navidad, a que hubiera regalos, a que hubiera cenas, a que hubiera aguinaldo, a que hubiera paseos. Así lo ve el mundo. Por eso, desde noviembre o antes, empieza a ver esos villancicos navideños en las tiendas. Y yo me pregunto, ¿qué pensará el hombre perdido con esas canciones, esos cánticos, esos villancicos? ¿Qué pensará? ¿Pensará en Jesucristo? Quizá algunos piensen en Jesucristo, pero muy vagamente, muy lacónicamente. No piensan bien. Hay que decirles, es una época muy propicia para que expliquemos al mundo qué significa la Navidad. Aquí en el templo nos predican mensajes acerca de eso y debemos decirlo a la gente. Cuando estemos en la eternidad, posiblemente el Señor nos diga, ¿qué hiciste con lo que supiste de mí? ¿Lo guardaste para ti nomás? ¿Tus compañeros, compañeras, supieron algo de esta experiencia tuya? ¿Qué le vamos a contestar al Señor? Bueno, yo te adoré, sí, ¿y los demás? A medida, hermanos, que conozcamos la historia de la redención, a medida que conozcamos el plan y los fundamentos que Dios tuvo para enviar a su Hijo amado a la tierra, a medida que conozcamos la obediencia perfecta de Jesucristo y su obra santa, y nos sometamos a Él, nos consagremos a Él, podemos darnos cuenta a conciencia propia que Cristo vale la pena anunciarlo al mundo. Que el mundo se dé cuenta cuál es la historia de la Navidad, como lo explica la palabra de Dios. A veces sería bueno repartir evangelios de Mateo o de Lucas a la gente. En una iglesia mandamos a hacer evangelios de Lucas y en esas épocas los repartíamos a la gente. Léalo, le interesa, es una historia verdadera. ¿Qué significa la Navidad? Se pregunta, ¿por qué pecó Adán? ¿A qué se debió que pecara Adán? Bueno, Adán y Eva pecaron porque tomaron de la fruta prohibida, porque Dios les dio libertad de hacerlo. Nosotros pecamos en el mundo porque Dios nos da la libertad de hacerlo. Decimos cosas malas porque tenemos libertad de decirlas. Hacemos cosas malas porque tenemos libertad de hacerlas. Pero estará bien. Pero también Dios preparó un medio de salvación. El protoevangelio lo tenemos desde Génesis 3:15, cuando la serpiente diría en el calcañar al hombre, pero la simiente de la mujer, que es Jesucristo, mataría al diablo, le daría en la cabeza.
Ahí empieza el Evangelio, desde Génesis 3:15, donde encontramos el protoevangelio. Ayer preguntaban los jóvenes de qué era el protoevangelio. Yo no pensaba que él pensaba así. Ahí empieza el Evangelio. Entonces Dios le dio pero aunque tenemos elección para pecar y elección para no pecar, Dios ha mandado a su Hijo amado para que buscamos el bien, para que hagamos el bien. El bien está en nosotros. Por eso Pablo dice, si hacemos el bien, vida eterna. Si hacemos el mal, condenación. Se refiere a la iglesia también. Pero no que el cristiano sea condenado. Ya es salvo, ya es redimido. Pero tiene que tomar ciertas tragedias espirituales si peca voluntariamente. Allá en Génesis 4:7 encontramos que le dijo Dios a Caín, si vienes eres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Todos tenemos el pecado a la puerta. Es interesante esta palabra, a la puerta. El pecado es como nuestra sombra, nos va siguiendo. Pero a medida que permitimos que Cristo nos gobierne y que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón y nos dirija, orando, consagrándonos, adorando al Señor, pensando en su palabra, dando la palabra a otros del Evangelio, es como podemos nosotros evitar pecar. Así que, ¿qué escogemos? Nuestra naturaleza espiritual, porque ahora tenemos dos naturalezas, tenemos la física o la humana y la espiritual. Fíjense, Cristo fue humano y divino, por eso es Jesucristo. Jesús es humano, Cristo es divino. Cuando dicen los apóstoles o los escritores sagrados, Jesucristo, está diciendo el Dios que fue humano. El que fue humano fue Dios, es Jesucristo. Y eso vino también a darnos a nosotros ese privilegio de tener dos naturalezas. El mundano no las tiene, nosotros sí. Los que han entregado su vida al Señor, automáticamente por la fe en el Espíritu Santo, tenemos la naturaleza espiritual también. Todos ustedes ahorita no tienen una como los del mundo, como los pecadores, nomás tienen una naturaleza. Y no pueden escoger realmente lo bueno, porque nomás les ayuda su naturaleza humana que está perdida. Pero el cristiano tiene dos naturalezas. Tenemos la humana y tenemos la espiritual. Por eso oramos, por eso amamos a Dios. Pero para que el hombre perdido quiera alcanzar la salvación, el poder que trae Jesucristo a través de su salvación, necesita apetecer el bien y aborrecer el mal. Eso nos ayuda a nosotros a darle la palabra de Dios. La persona que está totalmente embuida en sus pecados, arrastrada por sus ambiciones mundanas, va a ser muy difícil que nos escuche. Pero aquella persona del mundo, es lo que Cristo habla acerca del Hijo de Paz, el Hijo de Paz. El Hijo de Paz en un hogar perdido, pero uno tiene deseo de escuchar, deseo de aprender, deseo de cambiar. Es el Hijo de Paz. Queremos que en nuestras misiones haya un Hijo de Paz en cada hogar que visitemos. Si no hay un Hijo de Paz, nadie va a querer. Y Cristo dice claramente, si no te escuchan, sacude el polvo de tus pies y vete a otra ciudad. Necesitamos que haya un Hijo de Paz. Pero sería tremendo y triste que en ningún hogar hubiera un Hijo de Paz. Y consideramos que los que estamos aquí somos hijos de paz. Por eso estamos en la casa de Dios. Entonces, porque apetecimos el bien, aborrecemos el mal. Dice allá el apóstol Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso de huir, una palabra resaltante en Pedro, él la usa mucho, huir. Huir, ¿qué quiere decir? Darle espalda al mal, quitarlo de la mente el mal, quitarlo del corazón el mal. Ese es huir de la corrupción. Y también dice allá otro versículo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en Hechos de los Apóstoles, Pedro también predicó, sed salvos de esta perversa generación. Luego el mundo es malo, el mundo es arriesgado, pero estamos en el mundo, ni modo. Cristo vino al mundo a sufrir, se internó en un ambiente terrible, desde que nació no tuvo lugar en el mesón,
desde que nació. Las entrañas satánicas envolvían el ambiente y la madre y su esposo José no encontraron lugar allí, pero hubo un lugar donde nacer. Desde que Cristo, desde antes, desde que Adán y Eva pecaron, se internó el mal en el mundo. Trabaja el Satanás con nosotros. Nos trata de cerrar las puertas cuando hablamos del Evangelio, cuando queremos que el mundo conozca a Jesucristo. Las puertas se cierran. ¿Por qué? Porque el mundo no apetece el bien, apetece el mal. Y los que hemos estado en la escuela, donde nos ponen apodos, vergonzosos a veces, y que no nos avergüenzan nosotros, aunque nos digan lo que nos digan, porque tenemos la verdad. Recuerdo allá de una maestra que dijo, ¿cuántos católicos hay en el salón? Y nomás yo no levanté la mano yo. ¿Cuántos protestantes? Levanté la mano yo. Recuerdo que aquella ocasión salí, me golpearon, porque eran muchos, pero no me interesó. El cristiano en la tierra pierde. Háganse de ese pensamiento, aquí perdemos. Usted puede ser muy astuto y conservar lo que tiene y ganar más, es astuto, pero usted va a perder aquí, tarde que temprano. Los cristianos perdemos aquí, hermanos, aquí perdemos. Tenemos que armarnos de valor en la oración, en la adoración, en el compañerismo de los hermanos, porque aquí perdemos. Aún sería muy triste que dentro del tiempo perdiéramos, adentro de la casa de Dios perdiéramos la paz, el amor, la convivencia, sería terrible. Conformémonos porque en el mundo perdemos, en la calle, en los comercios, en el trabajo, en la escuela, donde quiera perdemos. Si usted es valiente, si levanta su mano y dice, yo soy hija de Dios. Pero ¿cuáles son las tres cosas, los tres motivos por los que Cristo nació en el mundo? El primero es porque el mundo está engañado y está condenado. Fue la primera cosa por la que Cristo bajó a la tierra. No encontró un mundo bueno, un mundo correcto. Encontró un mundo chueco, un mundo sucio, un mundo pecador. Quizá el mayor porcentaje de nuestro mundo se siente en su ambiente, pues no le interesa, sigue mal como los demás. Dice Cristo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Así dijo, mi reino no es de este mundo. Dijo, el príncipe de este mundo no tiene nada conmigo. Hay un príncipe que es Satanás, y está sobre todas las gentes, usa las mentes, los intelectuales, los libros, lo que el mundo es, usa Satanás, pero el hombre que se está convirtiendo al Señor está usando sus facultades y sus dones para conocer al Señor. Dice, porque no hablaré más ya mucho con vosotros, dice también en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, no hablaré ya mucho, ya está el Señor para morir, ya estaba siendo prácticamente juzgado, porque no fue juzgado, fue separado del juicio, Jesucristo. No tuvo sus 72 horas para conocer su situación legal, no tuvo. Toda la noche el principal de los sacerdotes estaba juzgando al Señor Jesucristo. Por eso él dice, porque no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Y esas palabras de los evangelios debemos memorizarlas. ¿Qué dijo Jesucristo? No hablaré ya mucho con vosotros. Estaba para morir en la cruz, para ser levantado en el madero, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Hermanos, ¿qué tiene el príncipe de este mundo en nosotros? ¿Qué tiene? ¿Qué le debemos a Satanás? ¿De qué le agradecemos al diablo? ¿De qué manera estamos contentos con él? Los cultos satánicos, que cada vez hay más. Allá en Chihuahua hay 2 templos satánicos, feos, oscuros, horripilantes, terribles. Adoran al diablo. El diablo se da cuenta de eso, pero no les va a perdonar. Se los va a llevar, los va a arrastrar. El príncipe de este mundo es engañoso, está condenado. Y así quiere también arrastrar al mundo, al engaño, a la condenación.
pero vino Cristo Jesucristo a librarnos de ese engaño del mundo. Vino porque el mundo está engañado. En Apocalipsis dice, y saldrá a engañar Satanás a las naciones. Dice la Biblia, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Cristo no vino de oque al mundo. Él vino a salvar a la gente que quiera, que es escogida, que hace el bien, que aborrece el pecado, para que no siga engañado, no siga condenado. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, dice la Escritura. Va a ser lanzado, va a ser lanzado. El príncipe todavía está en este mundo. Aquí lo tenemos, es casi nuestro compañero. Aquí está el diablo con nosotros. Pero un día el Señor lo va a castigar eternamente. Todo eso gracias a que Cristo bajó a la tierra. Nosotros podemos ser librados del engaño. Pero recordemos, estamos peligrando en el mundo. El mundo nos puede engañar de cualquier manera, de la manera más sutil, más fina, más suave, nos puede engañar. Y caemos engañados. Pero si tenemos a Cristo en el corazón y oramos a Él. Así que gracias a que Cristo bajó a la tierra, el mundo puede ser librado. El mundo puede salir del engaño. Podemos ser librados de esas cosas malas. ¿Qué puede haber en las riquezas? En las muchas riquezas que puede haber. ¿Qué puede haber en las satisfacciones de las pasiones? ¿Qué puede haber? No hay eternidad, no hay felicidad, no hay vida eterna. Así que, si nos dicen que está bien por allá, huigamos. La vida del cristiano es huir, siempre huir. ¿Le quieren hacer algo? Huya. ¿Lo quieren engañar? Huya. ¿Le quieren contar algo a que usted le satisface? Huya. La vida del cristiano está en el mundo engañado y usted está peligrando, pero tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Dicen los fariseos a Jesucristo, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios, decían. ¿Y qué dijo Jesucristo? Esos son hijos del diablo. Así les dijo, son hijos del diablo. Cuando leo la historia de Adolfo Hitler en su libro Mi lucha, cuando vemos biografías de Napoleón Bonaparte, el que fue vencido en la batalla de Waterloo, ellos se creían intocables. Esas personas fueron jaladas por el diablo del cuello y echadas fuera. Y no lo decimos con gusto, lo decimos con tristeza. Hombres grandes en la tierra, como los artistas del mundo, creemos que son grandes personas en el mundo, en lo que hacen, recogen aplausos, la gente los sigue, paga de sus dineros por oírlo, pero son hijos de Satanás. No saben que están viviendo en un mundo engañado, idolátrico, de pasiones que acaban, que consumen a la persona. Entonces Cristo vino a la tierra porque el mundo está engañado y condenado. En segundo lugar, Cristo nació en el mundo porque el mundo será juzgado. Primero, porque el mundo está engañado y condenado. Pero segundo, porque el mundo será juzgado. No queremos ser juzgados nosotros para ser condenados. Va a haber un juicio donde estaremos los cristianos delante del trono. Y ahí se nos va a abrir el libro, decirle, ¿tú nunca hiciste esto bueno? ¿Tú te portaste así? Va a ser el libro, los libros van a ser abiertos. Aquellos serán condenados y sus nombres no están escritos en el libro de la vida, serán echados al lago de fuego. Pero los creyentes verdaderos, que estemos también en el juicio de Jesucristo, vamos también a ser juzgados. El mundo va a ser juzgado. Cuando Cristo empiece el juicio, ¿quién podrá salvarse? Dice la Biblia en Apocalipsis 10,
que el diablo va a ser arrojado al fuego, al pozo de fuego, juntamente con los ángeles que le siguieron. Y dice en Mateo 25:41 el Señor Jesucristo, entonces dirá también a los de su izquierda, porque dice, no, pues es el diablo y los ángeles del diablo, esos van a ser condenados. Según el Apocalipsis fueron 2 millones de ángeles los que se voltearon a Dios, que quisieron ser como Dios, como 2 millones, son muchos 2 millones. Pero uno dice, bueno, es el diablo y los ángeles. Pero dice Jesucristo en Mateo 25, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces estaremos con él, estarán con él. Porque unos se consuelan diciendo, bueno, el diablo él va a estar allí en el infierno con sus ángeles. Pero ¿qué dice abajo? Ustedes estarán en el infierno con el diablo y sus ángeles. Quiero que escuchen bien esto, no se les olvide. El mundo trata de tener ciertos pensamientos que les traen aparentemente paz y alivio y seguridad, pero no es cierto. Y dice también allá en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Cristo va a juzgar, es un Salvador, pero va a ser un juez. Cristo mismo que nos conoce, ¿quién mejor que nosotros podrá juzgarnos? ¿Quién conoce la mejor casa que su padre, que su madre? ¿No le puede engañar cómo es el hijo, cómo es la hija? Cristo estuvo en la tierra, se dio cuenta cómo es el hombre, por eso dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios dio el juicio y los libros que van a ser abiertos allí en las manos de Jesucristo. Y dice el apóstol Pablo, dice de esta manera, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, juez justo, juez justo. Entonces, aparte de Salvador, va a ser un juez. Así que no, mi juez es bueno, o mi Salvador es bueno, no me hace nada, me va a perdonar, me va a aceptar, pero es juez también. Y como juez nos va a juzgar. Y dice Hechos, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Así que está repleta la Biblia de admoniciones, de advertencias, que Jesucristo, quien murió crucificado, diendo su sangre voluntariamente, Él no fue un mártir, Él se entregó voluntariamente, ve usted Juan, Él dijo, doy mi vida porque yo quiero y la puedo tomar porque yo quiero, y el hombre cree que lo mató porque Él quiso, no. Por eso dijo en el huerto de Getsemaní, cuando saca su espada a Pedro, dijo, mete tu espada a su vaina. ¿No crees que yo podría pedir a Cristo 12 legiones de ángeles? Cada legión tenía ¿cuántos? Cada legión tenía como 66. Si lo multiplicamos, saldrían muchos ángeles. No lo hizo. Cristo podría haberlo hecho. Así que Cristo juzgará al mundo. Y eso dicen los profetas menores. Si usted va a Habacuc, qué terrible habla Habacuc. Si usted va a Abdías, qué terrible habla Abdías. Hablan del gran día del Señor, ardiente como un horno, dicen ellos. Como el maestro que dice a su alumno, prepárate o te repruebo. O como aquella guía que da el maestro al alumno por el examen. De algunas preguntas de ahí te voy a preguntar. Tiene que aprender todo. El cristiano debe saber todo acerca de Jesucristo. Entonces, el mundo será juzgado porque Cristo vino a eso. No solamente vino porque está engañado y condenado el mundo, sino porque el mundo va a ser juzgado. En tercer lugar, Cristo nació en el mundo porque el mundo va a pasar. No es para siempre. Esta tierra como la conocemos y como la habitamos pasará envuelta en fuego. Y uno de los escritores en 2 de Pedro 3:10, fíjese lo que dice 3:10, pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Llévenlo en la pantalla. ¿A qué no lo llevan en la pantalla? ¿A qué no lo llevan? ¿Qué llevan? David de Betsabé. Llevan a David y el gigante Goliat. Eso llevan en la pantalla, lo que les alimenta, lo que les gusta. Pero que lleven el juicio del mundo, a ver si no salen corriendo y que digan: esto es verdad, esto va a pasar, cuídense, sálvense. ¿A qué no dice el cine eso? Jamás lo va a decir. En la iglesia lo decimos porque predicamos la palabra de Dios. Allá Pedro está diciendo varias cosas de esas: estruendo, ardiendo, desechos, quemados, palabras fuertes. Y Cristo dijo que las estrellas serán conmovidas, dijo Jesucristo en Mateo 24. El sol se oscurecerá, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y luego se verá la señal del Hijo del Hombre. Vendrá Jesucristo en las nubes con sus santos ángeles, porque el mundo va a pasar, se va a acabar. Así que no estemos tan a gusto en esta tierra, se va a acabar. Tierra condenada, tierra que va a ser juzgada y tierra que va a pasar. Por esos tres motivos vino Jesucristo a la tierra. Dice en Juan 2:17, primera carta: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece gozando con vida eterna ante el Señor. Cobijémonos, hermanos, bajo la mano amorosa de Jesús. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si hace más fuerte lo que dice Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso dice Juan 3:36. Juan 3:16 es muy bonito. Es muy bonito, Dios me ama. Debería todo el mundo aprender de memoria Juan 3:16. Dios me ama, mandó a su Hijo, puedo ser creyente y salvo si creo en Él. Pero lea Juan 3:36, se lo vuelvo a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, no verá la vida verdadera, la vida de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Así dice la Escritura. Nos conviene, como creyentes, vivir cerca de Jesús. Cuando nos separamos de Jesús por algún mal acto, algún mal pensamiento, sentimos el rigor del pecado. Parece que sentimos las llamaradas del infierno sobre nosotros cuando pecamos, cuando hablamos mal, cuando hablamos de la gente, cuando no hacemos buenos hechos, habiendo posibilidades, por supuesto. Hay gente que no tiene posibilidades, pero hay gente que tiene posibilidades. Puede hacerlo. Extienda su mano. Estamos en la tierra. Tenga compasión de la gente que se pierde. Están en un mundo engañado, un mundo que será juzgado, un mundo que pasará. Esos son motivos. Cristo vino a la tierra. Te damos gracias, Señor, porque sabemos por qué veniste tú, por qué descendiste tú a la tierra en un niño nacido en Belén. Su madre María, su madre en la carne, meditaba todas estas cosas en su corazón. Pedimos, oh Dios Santo, que nos des sentido de urgencia a nosotros, que nos compadezcamos de la gente perdida que anda contenta en las calles, en los trabajos, con dinero, con placeres, con literatura, con libros, con profesiones, pero su alma perdida. Danos compasión por esa gente y concédenos apetecer el bien en la tierra, amar el bien. El mal y el bien están a la puerta. Ayúdenos, Señor, a escoger el bien, que el Espíritu Santo nos siga guiando a tomar las cosas buenas, a caminar por la ruta perfecta y exacta que es Jesús,
seamos conducidos, Señor, por la potencia del Espíritu Santo. Gracias porque viniste al mundo, Señor. Gracias porque estuviste aquí unos años, pero dejaste tu Espíritu Santo y dejaste tu iglesia para que cuando vengan las plagas de la ira de Dios, de las copas de la ira de Dios, será terrible, será terrible. No queremos estar en ese tiempo cuando sucedan las copas de ira. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, danos más santidad, nos consagremos más a ti, Señor, amemos más tu palabra y que nos dé tristeza de la gente que no sabe esto, de la gente que equivoca el sentido de la Navidad. Nos da tristeza, pero está pasando eso. Concédanos tener urgencia de la gente no se vaya al infierno, no se condene, no sea llevada por Satanás, sino que sea librada de la condenación, porque Cristo vino a eso, vino a deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén.